Durante años, distintas generaciones soñamos con una patria distinta. Hoy, que estamos cimentando la cuarta transformación, una de las apuestas más grandes de este gobierno es recuperar los recursos nacionales y frenar el saqueo neoliberal que por décadas sufrió nuestro país. La política energética que impulsa nuestro movimiento busca que México produzca toda la gasolina que consume. Se modernizan las 6 refinerías existentes, se cuenta con una refinería adicional en Estados Unidos y se construye uno de los proyectos más importantes de nuestro país después de 40 años. La refinería Olmeca, llamada así en honor a la cultura madre y construida en un punto estratégico donde convergen importantes rutas marítimas con los puntos de almacenamiento y distribución de hidrocarburos en la zona del Golfo de México, en Dos Bocas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, les felicito y hay que seguir trabajando día y noche para cumplir y que, como acordamos, en 3 años estemos inaugurando esta nueva refinería. Hace algunos días tuvimos la fortuna de asistir a las instalaciones y en compañía de nuestra secretaria de Energía, Rocío Nale, atestiguar el incansable trabajo de miles de mexicanas y mexicanos que día y noche, bajo la lluvia o el sol intenso de la región, diseñan, planean y construyen la refinería más importante y eficiente en la historia de México. Sin duda, esta colosal obra es motivo de orgullo y entusiasmo para las y los trabajadores, pues representa entregar al país entero un pilar de su soberanía y de su bienestar. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo que ahora nos honra nuestra querida compañera ingeniera Rocío Nale. Y estamos aquí justamente en Dos Bocas. Hicimos un recorrido prácticamente durante varias horas aquí con Rocío, conociendo cómo ha avanzado que es uno de los grandes proyectos de infraestructura, de las grandes apuestas de la Cuarta Transformación. Rocío, agradecerte por recibirnos, tu amabilidad, tu tiempo y como mexicana incluso tu trabajo, porque creo que después de ver no hemos dimensionado la grandeza de este proyecto y la entrega con la que durante prácticamente más de 3 años has estado aquí. Entonces, bueno, pues agradecerte y pues este espacio es justamente para que nuestra militancia conozca, escuche los avances que se han tenido y pueda también compartirlos y difundirlos, ¿no? No, pues al contrario, un gusto recibirte a ti y a todos. Este es un proyecto de todos los mexicanos, de todos. Y el trabajo que el presidente López Obrador nos encomendó a los ingenieros de Pemex, a los ingenieros del IMP, a la gente de la Secretaría de Energía que estamos aquí, que es un trabajo diario muy fuerte, muy intenso, en una obra muy compleja, que tiene demasiada ingeniería, que tiene muchísimos equipos mecánicos, muchísima infraestructura, pero es nuevamente apostarle a lo que podemos hacer los mexicanos, a una infraestructura que necesitamos los mexicanos, porque eso es lo más importante, una infraestructura que se necesita. Hoy México vive de 6 refinerías, o nos sostenemos en nuestro mercado interno con 6 refinerías que se construyeron desde hace décadas. La última refinería tiene más de 40 años que se construyó y todavía esa infraestructura pues nos sigue aportando combustibles a los mexicanos. Y hoy el presidente en la política energética dice, vamos a hacer una nueva refinería, vamos a obtener mayor valor agregado a nuestro petróleo, vamos a ir hacia la autosuficiencia, vamos a dejar de vender las naranjas y comprar el jugo. Entonces en eso hemos estado trabajando pues estos 3 años, pues con todo el personal, con todos los técnicos mexicanos, que eso es muy importante. Además eso es muy importante hablar de ello, ¿no? Digo, me gustaría dejar hacia el cierre Dos Bocas. Quisiera iniciar un poco, pues yo creo que hay una nueva generación que quizás no conozca la lucha, creen que, o pudieran pensar que somos generación espontánea, ¿no? Pero tú fuiste la primera coordinadora del grupo parlamentario, sí, del primer grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Porque nuestras refinerías están subutilizadas. Nos dicen que no hay dinero, 5,000, 10,000 millones de dólares, pero sí hay,
30,000, 40,000 millones de dólares para comprar gasolinas del exterior. Es una vergüenza. Nos tocó ser oposición en esa ocasión y yo diría que una de las principales luchas de nuestro movimiento ha sido la defensa de la soberanía energética, la concepción que tiene el hoy presidente de la República en términos de pensarla como una palanca de desarrollo. Entonces, bueno, preguntarte además de Dos Bocas, ¿cuáles serían los elementos desde tu óptica más relevantes del cambio en la política energética? Es decir, venimos de una política del saqueo en el neoliberalismo. Aprobado en lo general por mayoría calificada. Es mayoría calificada, el presidente. Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia energética. A partir de esta reforma del presidente Enrique Peña Nieto. Emilio Lozoya, director de Pemex, gracias por venir. Gracias, Muy buenos días. Hoy se están recuperando refinerías hidroeléctricas, se construye Dos Bocas, además a paso acelerado después de ver lo que se ha avanzado. Tenemos en la puerta una reforma eléctrica, tú además eres especialista en el tema. ¿Cuáles son los elementos más relevantes que tú dirías en el contraste entre la política neoliberal y esta nueva construcción de patria? Porque eso apenas inicia, es empujar hacia adelante. El cambio fue un cambio radical en la política energética porque hay áreas estratégicas que el Estado no puede soltar. Y no nada más es México. Cualquier país tiene áreas estratégicas. Área de salud, área energética, área social, etcétera. Nosotros desde un principio dijimos, somos un país muy afortunado, tenemos recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos gente preparada, tenemos todo para ser autosuficientes. Y esto en gobiernos pasados, el cambio era todo al mercado, todo a privados, y que sea el mercado y los privados los que dictaminen una política energética y que sea el mercado el que determine precios y determine todo. Por ejemplo, España así lo hizo. España se deshizo de sus empresas del Estado. No contábamos nadie que iba a venir una pandemia como la que estamos pasando. Y todos los países del mundo, todo lo primero que hicieron fue resguardar su sector de energía y su sector de salud. Empezaron a decir cómo voy a hacer para tener ventiladores, cómo le voy a hacer para tener vacunas, cómo voy a tener hospitales para atender a los pacientes, y para todo eso se necesita electricidad. La electricidad en algunos países empezó a disparar, el mundo se paralizó, y cuando el mundo se paralizó, bajó la producción de gasolinas, de turbocina, de diésel, porque no había movilidad. Una empresa privada dice, bueno, yo apago y yo cierro y punto. Y una empresa pública dice, a ver, ¿cómo voy a mantener mis inventarios? ¿Cómo voy a enfrentar precios altos o precios bajos? Y esa parte el Estado la debe de controlar. ¿Por qué? Porque eso se te refleja en los precios inmediatos a los mexicanos, en nuestro caso. Entonces, por ejemplo, ves una Europa, el ejemplo de España, Italia, Alemania, que traen unas tarifas de electricidad 3 veces, 4 veces más altas que las de México. O ves que en Estados Unidos, no voy a ir tan lejos, en Estados Unidos semanas atrás la gasolina estuvo más cara que la de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando hay un Estado y dice hay un IEPS, un impuesto, y en lugar de que ese impuesto se quede en Hacienda, voy a utilizar ese impuesto para amortiguar el precio y que no suba la gasolina. Entonces eso lo hace un Estado consciente en un momento de pandemia tan fuerte donde los ciudadanos pues queremos tener condiciones estables de vida. Con todo lo que ha estado pasando, el sector energético juega un papel primordial, y el tener infraestructura, el tener soberanía, autosuficiencia, pues eso te da una seguridad para este o cualquier gobierno que esté. Esa es la diferencia. Sí hay una diferencia muy grande de visión entre dejar al mercado, dejar a privados para que esto sea un negocio, y dejar al Estado con una visión social y económica también.
Entonces, eso es lo que está haciendo el presidente López Obrador y en este momento, pues aquí en la refinería es parte de la infraestructura que vamos a dejar en este gobierno. Mi nombre es Gabriela Castro Castillo, soy ingeniero y estoy a cargo del laboratorio de la refinería de Dos Bocas. Mi encargo aquí principalmente es revisar la construcción y las especificaciones técnicas que se requieren para darle servicio al arranque y puesta en marcha de la refinería. Trabajar en este proyecto significa mucho para mí porque es una oportunidad para desarrollarme como profesionista. Es un gran reto. Esto implica un gran esfuerzo y dedicación para lograr los resultados que el país espera de este gran proyecto, siendo una actividad que por mucho tiempo ha sido realizada únicamente por hombres. O sea, eso sería ya como mi orgullo ser una de las pocas mujeres en este proyecto. Estoy segura que las mujeres podemos desempeñar un gran trabajo en la industria petrolera. Haciendo memoria, y para dejarlo claro, la lucha por la defensa de la soberanía nacional ha sido larga. Como oposición, desde hace años, hemos venido alzando la voz contra el entreguismo, contra los que traicionan y lastiman a la patria. El cual se extingue luz y fuerza del centro. Desde el intento privatizador de los últimos gobiernos neoliberales. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Hasta la reforma del 2013, promovida por Enrique Peña Nieto y aprobada mediante moches y sobornos. Gracias a la reforma, aumentaremos la producción de petróleo y gas. Con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir: nada en secreto, nada turbio. Con el único objetivo de concretar intereses políticos y económicos, nunca por el bien de la nación que ha demandado justicia históricamente. Hoy lo sabemos y confirmamos lo que sostenía nuestro presidente en aquel entonces. Saquearon las empresas del Estado, hicieron todo lo posible por desmantelarlas, entregaron nuestros recursos al mejor postor e hicieron negocios sucios en todos o en casi todos los ámbitos de la administración pública, siendo el sector energético uno de los más corrompidos y afectados. Es como si hubiese renunciado el Estado en los momentos neoliberales a atender uno de los sectores, que no es cualquier sector, es el sector energético, estratégico, es un tema de seguridad nacional, y por sí también contrasta a los secretarios que teníamos de energía. También es la primera secretaria de energía. No, soy la segunda mujer. ¿La segunda? Calderón tuvo una secretaria mujer, Georgina Kessel, claro, que era economista o es economista. Entonces yo soy la segunda mujer. Uh-huh. Pero bueno, creo que otros secretarios se dedicaron más bien a hacer negocios, a desmantelar las empresas del Estado que a fortalecerlas, ¿no? Sí, definitivamente. Nosotros encontramos tanto a Pemex como CFE en una situación muy difícil. El gobierno está apoyando a las dos empresas. Desde la Secretaría de Energía, yo soy la presidenta de los dos consejos y es ayudar a Pemex, ayudar a la CFE y que los privados entren en un equilibrio, porque tampoco se trata de decir tú eres privado y vete de aquí. No, pero es en un equilibrio. No es la tajada que tú querías llevarte, no es el gran negocio que tú querías, ¿no? Porque ese gran negocio y esa tajada dependemos 126 millones de personas. Todos consumimos electricidad, todos nos movemos con gasolina. El producto del campo al mercado se mueve con gasolina. Entonces es un sector estratégico y el presidente López Obrador ha sido en su política muy directo, pero no de ahora. Él ya trae desde 2006 que hizo el primer proyecto de nación. Defender el patrimonio nacional, no permitir que sigan vendiendo bienes nacionales, entregando el patrimonio a unos cuantos y no permitir la privatización de la industria eléctrica y del petróleo. Hay quienes pueden estar pensando que son procesos distintos, que el aumento de la gasolina tiene que ver con las leyes del mercado, con la mano invisible del mercado. Pues no, es un negocio que se está fraguando desde el poder para beneficio de unos cuantos. Fue muy constante en este sector y hoy pues es una realidad, lo estamos trabajando. Claro.
Sí, que eso es lo que a mí me tiene muy emocionada porque o sea, yo creo que es la gran batalla de la Cuarta Transformación. O sea, el presidente ha apostado toda su lucha a llegar a este momento. Yo pensaba ahora que recorría contigo, pues de estar luchando en defensa del petróleo, el cerco al Senado cuando aprobaron esa reforma de Peña Nieto, y hoy ver realidad que se está construyendo otra refinería, que el presidente siempre lo dijo, ¿no? Así es. En su momento. Sí, así es, siempre lo dijo, estuvimos trabajando mucho tiempo en este proyecto. Imagínate que sean los ingenieros de Pemex, los ingenieros de proyectos de Pemex, los ingenieros de operación, nuestros recursos humanos capacitados que ahí tenemos, que sea el Instituto Mexicano del Petróleo, que llegaron casi a quitarle del presupuesto y a decirle, tú vende tu conocimiento y a ver cómo le haces si tú tienes que sacar dinero. Cuando los institutos pues son para el desarrollo tecnológico nacional, innovación nacional. Entonces estar con la gente de Pemex, con la gente del IMP, que son los que están supervisando, revisando, tomando determinaciones todos los días con una carga de trabajo muy fuerte, economizando, no sabes, buscamos a ver si esto está caro o no, vamos a buscar al otro lado del mundo. Todos los días tomando determinaciones para que esto se haga bien y con el menor costo, ahorrarnos. Y bueno, tú ya viste cómo vamos. ¿Dónde está el dinero de los mexicanos? Aquí está, porque es dinero que viene del presupuesto y que tenemos una gran responsabilidad sobre ello. La oposición tóxica ha dicho justo durante muchos años que Pemex no tenía, digamos, la capacidad, que pensar en una refinería salía más caro, que era mejor comprar la gasolina en el extranjero, y ha ninguneado la capacidad de los profesionales mexicanos, ¿no? Me parece, yo me quedo con la impresión, y lo voy a resumir así, y después más bien que nos cuentes cómo ha sido todo este proyecto de Dos Bocas. Me quedo con la impresión, después de haber recorrido, que ese es el gran proyecto del sexenio, que aquí hay entrega, que aquí hay capacidad, eficiencia, modernidad, una visión austera, una construcción, por lo menos en lo que ahora va avanzado, bien hecho, que además innova. Por ejemplo, ahora pues estamos rodeados de zona verde, habrá un comedor para trabajadores, ahorran teniendo un vivero que surte las plantas que habrá, sobre todo en las zonas administrativas, donde están biólogos del Instituto Mexicano del Petróleo. Con eso, pues las emisiones contaminantes son casi nulas. O sea, todo eso es una refinería de alta eficiencia. Sí, eficiente, innovadora, moderna y con talento mexicano. Una última pregunta para cerrar. Está por discutirse la reforma eléctrica, que es también una gran apuesta que va a trascender y va a impactar a corto, mediano y largo plazo y va a construir un futuro distinto en este país. ¿Cómo le explicarías de manera quizás breve a quienes nos escuchan y nos ven en qué consiste y por qué avanzar hacia eso? A ver, muy fácil. Hoy en día está abierto el mercado y las empresas privadas han ido avanzando en el mercado de la electricidad para quedarse en manos de privados. El presidente ha hecho la propuesta que el 54% lo produzca la CFE y el 46% los privados. Con eso te da margen, primero, de fortalecer nuestra empresa, el Estado, y segundo, de que el Estado tenga el control de un sector estratégico. Garantizar a todos los mexicanos que vamos a tener electricidad a precios justos, que no vamos a terminar en manos de a ver de quién. Esa es una. Segunda, que la CFE, dentro de su despacho de electricidad, tiene que, estos privados a la hora que vendan o despachen la electricidad, hay una competencia real, porque si no te manipulan el mercado y se ponen de acuerdo, como en España, y terminan vendiéndote la gasolina, la electricidad cara, y hay un monopolio privado disfrazado. A eso no queremos ir. Esa es principalmente la propuesta de la reforma eléctrica. Poner orden en la política de saqueo que se había instaurado
de negocios. Muchos se preguntaban de dónde sacaría dinero Andrés Manuel López Obrador si llegaba a ser presidente para cumplir con los compromisos que hizo con el pueblo de México. Con la conducta de López y de los que lo rodean, de dar y gastar decenas de miles y miles de millones de pesos. ¿De dónde va a salir eso? Dígame usted, no va a salir de parte alguna, porque no hay cómo sacar. No hay dinero. No va a haber dinero, salvo que se creen nuevos impuestos y o se contrate deuda. Y se va a sustar. Y la respuesta es la misma, combatiendo la corrupción, la política del saqueo y los privilegios. El dinero del pueblo se usa en beneficio del pueblo y la refinería Olmeca en Dos Bocas es prueba tangible de ello. ¿Cómo ha sido todo este proceso, Rocío? Porque creo que hay muchos mitos alrededor de Dos Bocas. Sí, a ver, mira, es obvio y natural que una oposición cuya política y visión sea diferente a la que tiene este gobierno esté criticando lo que no pudieron o no quisieron hacer. Y cuando su visión era el libre mercado, eran los negocios de privados, era todo esto, al momento en que el Estado dice, a ver, tenemos que tomar una responsabilidad, tenemos que hacer obra, y en esta obra tú ya viste toda la generación de empleo, todas las empresas constructoras mexicanas que están aquí, este papel del gobierno, que es un papel también de generador de empleo, que ellos no tienen esa visión, entonces pues la critican, no están de acuerdo. Y yo digo que en una forma ciega. En el 2008, cuando Felipe Calderón anunció que iba a hacer una refinería, pues yo era de oposición, soy ingeniera petroquímica, y nosotros decíamos, hacen falta refinerías. El grupo de ingenieros de Pemex Constitución del 17, al cual yo pertenezco, le mandó una carta felicitándolo. Oiga, qué bueno que va a ser una refinería. Claro. Y aquí están los ingenieros por si usted necesita algo, así más o menos decía la carta. No le hizo. Ya no me voy a meter en eso. Es una verdad. Exacto, pero ahora que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer la refinería, lo que encontramos son agresiones, son críticas sin sentido, porque si fueran con sentido, estoy de acuerdo, sin sentido, promoviendo intereses extranjeros o intereses privados. A los 2 años de la administración de Felipe Calderón, el entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, anunció con bombo y platillo que se construiría una nueva refinería en Atitalaquia, Hidalgo. La obra prometía generar 32,000 empleos e impulsar el desarrollo de la zona. Por primera vez en más de 30 años, estamos impulsando la construcción de una nueva refinería en el país, la refinería Bicentenario, que estará precisamente aquí, en esta zona del estado de Hidalgo. Una buena noticia para Pemex, una buena noticia para todo México. El objetivo era producir 250,000 barriles al día y así reducir la importación de gasolina. La obra tardaría al menos 6 años de construcción y tendría una inversión mayor a los 9,000 millones de dólares. Año con año se autorizó en la Cámara de Diputados el presupuesto para esta refinería. Noticia para todo México. Sin embargo, 7 años después, solo se concretó la construcción de un muro para cercar las 700 hectáreas donde se instalaría la obra. Después, nada pasó. Por cierto, recién ha anunciado nuestro presidente que buscará construir un hospital donde Calderón solo dejó una barda. Hay muchos intereses desde el momento en que en México se está consumiendo gasolina de importación. Deja de ser negocio para alguien. Entonces, ese es su papel, esa es su visión política, yo la respeto y está bien, pero nosotros en el proyecto del presidente López Obrador, pues sabíamos lo que queríamos y lo estamos haciendo. Y el día de mañana, que termine el presidente, pues recibió 6 refinerías y va a dejar 8, incluyendo la de Deer Park. Se logra lo que se le dijo al pueblo, la gente votó por eso. Así es. O sea, México dijo, sí, me parece
adecuado y pues hoy lo estamos viendo aquí. Todos los días trabajamos, muy intenso, ha sido un reto que asumieron primero, de veras, los ingenieros de Pemex, asumieron el reto de licitar, de buscar, de reactivar la ingeniería, de reactivar la proveeduría, de salir al mundo, porque hemos ido a diferentes partes del mundo y hoy otra vez ya Pemex está en el mundo. Y cuando llegamos dicen, esta es para una refinería de Exxon, este es para una refinería de Chevron, equipo es para una refinería de Saudi Aramco, etcétera. México no estaba. Pues hoy Dos Bocas es el proyecto de refinación más integral que está en el mundo, que está a una ejecución acelerada. Hay una refinería en África, donde es una refinería muy grande. Ellos tienen 10 años construyendo, porque han parado su obra 3 veces, por dinero, por cambios de política, es de un privado. Entonces, hay varias refinerías en el mundo que se están construyendo en Asia. Nuevamente India dijo que va por más refinerías. Ellos tienen el parque vehicular de los más grandes del mundo. Entonces, cada país se organiza. Nosotros nos estamos organizando por un parque vehicular de 50 millones de autos que consumen gasolina. Y de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, a la propia OPEP y a organismos internacionales, la humanidad va a seguir consumiendo combustibles mínimo hasta el 2050. Claro, porque hay quienes dicen, ¿para qué unas refinerías? Como si mañana ya dejáramos de utilizar ahora, pues gasolina. Sí, ¿no? Y tenemos proyección, la ley nos obliga a que la Secretaría de Energía cada año, el 30 de mayo a más tardar, tengo que reportar algo que se llama PRODECEN, que es el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, con una proyección a 10 años. Nosotros traemos una proyección para el 2034 de 3.4 millones de vehículos eléctricos y fuimos muy generosos, ojalá que sean más, pero hoy traemos 50 millones de vehículos y que esta va a producir gasolina ultra bajo azufre, gasolina con mayor rendimiento, que se cuida todos los estándares internacionales, es parte de lo que vamos a dejar. Entonces, pues, y es de todos los mexicanos. Nosotros hablamos como del movimiento, como de Cuarta Transformación, como del gobierno, pero el gobierno es de todos, de cualquier partido político, de cualquier afiliación partidista, de lo que sea, es de todos, esta es una instalación de todos. Sí, se va a ver, va a impactar en la economía, hoy está impactando en miles de empleos, en la zona, por supuesto, que además es un proyecto del sureste. Sin duda creo que los resultados o el impacto económico, social, el fortalecimiento del Estado se va a ver a corto, mediano y largo plazo, pero por eso es que es importante presumirlo, Rocío, porque creo que es un proyecto que con tanto ruido que hay a veces en la oposición, quizás no le damos la dimensión necesaria a este proyecto de Dos Bocas, y yo ahí te diría, quizás contar como resaltar cosas, ¿no? El tema de cuántas empresas están involucradas, porque se dice que queremos nosotros afectar a los privados, ¿no? Pero necesitamos fortalecer el sector. Fíjate que a mí me gusta utilizar una palabra que es el norte construyendo en el sur. Las placas de acero, que son muchísimas, 90 tanques, todas las placas vienen de Monterrey. Allá se maquinaron, una empresa en Saltillo fue la que ganó la licitación, que la hicimos en el 2019. Entonces, toda la gente seguramente en la carretera ha visto los camiones y camiones que vienen de acero hacia el sur. Todo eso viene del norte. Tengo aquí adentro 4 plantas cementeras. Aquí están produciendo el cemento. Cemex, que es de Monterrey, Holcim, que es de Monterrey, antes era Pasco, es ahora Holcim, la cementera Cruz Azul, cementera Moctezuma, están aquí adentro. Varilla, la varilla de toda la República hasta aquí. Tengo muchas empresas del norte, de Monterrey, por ejemplo, muchas de Guadalajara, como te decía, es el encargado de hacer el cuarto de control. Empresas contratistas del Estado de México, de Puebla, de Hidalgo, de Querétaro, de Sinaloa,
tenemos aquí empresas de Sinaloa trabajando, de toda la República. Trabajadores, adentro traemos 30,000 trabajadores más o menos en promedio, en forma directa. En forma indirecta traemos 140,000 trabajadores. Todos mexicanos. Todos, el 100% mexicanos. Samsung trae aproximadamente 120 ingenieros de Corea, y Techin, que es una empresa italo-argentina, trae aproximadamente 30 ingenieros extranjeros, pero todo lo demás somos mexicanos los que estamos construyendo. Icaflor, todos son mexicanos. Entonces, en tiempo de pandemia generamos empleo, proveeduría, no se paró la economía, y el dinero, gran parte se quedó aquí en México inyectado para mover la economía y al mismo tiempo que se iba construyendo. Entonces fue un momento muy difícil, pero acertado, de iniciar una obra en esta forma temprana. Y es una obra en el sur que ayuda a esta zona que estuvo deprimida por muchos años, pero que además aquí tenemos el insumo, tenemos el petróleo. Estamos muy contentos, muy motivados, y sobre todo pues ayudando al país, al presidente. Hay que ayudarlo, todos hay que ayudarlo y dejar buenas cuentas para que el día de mañana pues se continúe con esto. ¿Cómo explicarías a una persona que quizás no esté tan involucrada en algo tan específico, tan especializado que es una refinería? ¿Cómo le explicarías qué es una refinería, cómo funciona y cómo va a impactar en el bienestar de nuestro país, que al final es el gran objetivo de la 4T? refinería es una infraestructura donde el petróleo que tenemos los mexicanos, llega, se procesa con reacciones químicas, es decir, temperatura, presión, elementos químicos que para hacer la mezcla, y se destila el petróleo. Y cuando se destila el petróleo, pues se obtiene gasolina, se obtiene diésel, se obtienen otros componentes parafínicos, etcétera. Y esa gasolina y ese diésel es el que utilizamos todos. Aquella persona que vive en una comunidad rural, voy a poner de ejemplo mi bello Veracruz, que vive en Zongolica y que tiene que bajar a Orizaba, pues la persona espera el autobús o la camioneta, y esa camioneta la baja a vender sus productos o lo que sea a Orizaba, pero ya utilizó la gasolina. O aquel campesino que tiene que sembrar sorgo, maíz, frijol y que tiene que utilizar el tractor. El tractor es diésel. Aquella persona que vive por Perisur y tiene que ir al centro a trabajar y se tiene que mover en su coche o se tiene que mover en un vehículo de servicio público, utiliza gasolina. Entonces, eso nos pega directamente. Las verduras que se tienen que mover todos los días de la ciudad de Puebla, que es cuando vemos de la comunidad de Puebla que bajan las verduras a la central de abasto, van las camionetitas todos los días. Bueno, esas camionetas utilizan gasolina. Y si la gasolina, el precio es alto, pues eso impacta en las verduras. Si mantenemos el precio de la gasolina estable, pues se mantiene el precio. Y todo eso nos dice cómo nos movemos, esa es la movilidad, cómo nos movemos en el mundo y cómo se refleja en la inflación. Entonces, los energéticos directamente inciden en la baja o en la alta inflación. Y hoy el presidente ha manejado muy bien la política energética, muy bien los precios, a pesar de que todo el mundo se dispararon, se disparó el precio del gas, como en México se ha mantenido un precio estable para que eso no nos impacte más aún en la inflación y en el bolsillo de los mexicanos. Manejaban el país a punta de billetazos, y no es de extrañarse que así, bajo la lógica del dinero sucio, intentaban manipular a la opinión pública. Llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador, un peligro para México. Yo estoy aquí adentro y yo sé la verdadera historia, ¿no? Pero el tema no es ese, pues, porque yo tampoco conozco un solo candidato en la historia que haya perdido una elección con base en que lo critiquen por salir en la tele. Me parece que es disparar para allá. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador dice, están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad.
Los medios masivos que callaban ante el saqueo, que callaban ante los abusos y los excesos, que callaban ante la desgracia de nuestra gente. Esos que se burlaban del país entero. Y que decían lo que se les ordenaba desde las altas esferas del poder, son los mismos que hoy dicen ser críticos del gobierno. Usan la mentira para atacar a los proyectos de la Cuarta Transformación. Yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Quizá es porque este poder popular, este poder que construye en beneficio de todo México, este poder emanado del pueblo, no es rentable para sus patrones. Un artículo en que Pico, tu hijo, y Alex, tu yerno, eran accionistas de Latinos. Primera pregunta, ¿es cierto? ¿Sí? La oposición tóxica ha trabajado día y noche para desvirtuar este proyecto. No me extraña que tengan miedo. Lo están perdiendo todo. Sus privilegios, sus negocios. Siguen pensando que pueden engañar al pueblo. Siguen viendo al país como un negocio y su única convicción sigue siendo el dinero. Sin embargo, hoy el poder reside en el pueblo y la recuperación de los bienes nacionales que impulsa este gobierno es por amor a México. Esta refinería va a producir 170,000 barriles por día de gasolina y 120,000 barriles de diésel por día. Y rehabilitaron Y estamos rehabilitando las otras 6 refinerías. A finales del 2023 debemos de estar produciendo 850,000 barriles de gasolina, incluyendo la de Deer Park, para dejar la autosuficiencia en México. Es un gran reto y una gran tarea, pues estamos trabajando en eso. Sí, no, pero por eso estás con todo. ¿Cuánto utilizamos? Eso necesitamos. Esto necesitamos. Realmente en México ahorita estamos en un consumo entre 780 y 800,000 barriles. Cuando nosotros llegamos recibimos el Sistema Nacional de Refinación trabajando en un 32%. Hemos estado trabajando, los ingenieros de Pemex, de las refinerías metidos en ello. El año pasado cerramos en un promedio de 50%. Hubo meses que traíamos 64, 65% de refinación, otros meses bajamos porque las plantas entran y salen en la rehabilitación, pero ya vamos en un 50% y este año, 2022, tenemos que subir otro 15, 20% para que en el 2023 cerremos todo el Sistema Nacional en el 86% de su capacidad de refinación. En solo 4 años. Sí. Habremos logrado. Así es. Wow. Entonces, todo un reto. Pero estamos trabajando y con la voluntad de todos los mexicanos, de todos los involucrados en esto, porque nos corresponde a nosotros. No vamos a esperar que alguien venga de afuera a decirles venimos a hacer el favor. Claro. Tenemos que hacerlo nosotros. No, hay una política energética distinta, se tomó una decisión, hacer una refinería. Hay talento aquí mexicano, hay aprendizaje, involucramiento también de empresas internacionales. Fuiste a la India un poco a conocer. La refinería más grande del mundo y muy moderna, de un privado. Y solicitamos conocerla, fueron muy generosos, nos mostraron y es una refinería muy bonita. Copiamos el concepto de meterle a una refinería esto, jardines, modernidad, con la naturaleza, ser parte pues del paisaje. Bueno, pues agradecerte. No, por nada. Rocío, calorón. Felicitarte. La verdad es que yo creo que eres una de las mexicanas y funcionarias y secretarias que pasarán a la historia por toda la entrega, la eficiencia, la capacidad y que además eres el ejemplo, yo creo que para muchas ingenieras también, ¿no? Bueno, mujeres y mujeres y hombres. El 10% del personal que está en la refinería es mujer y me gusta mucho eso, que cada día hemos ganado ya más espacios, nos preparamos, trabajamos. Y yo creo que esto va a quedar, sí, para la historia, no nada más, sino Pemex. Sí. Pemex hizo esto. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, pues decir que esta es una refinería de todos y que vamos a recibir a todos. Qué bueno que todo mundo conozca lo que se está haciendo. Y pues me da mucho gusto tenerte aquí como compañera senadora, que las dos somos senadoras con licencia, como compañera de lucha y sobre todo como ciudadana. Sí, que además esto yo creo que tendría que enorgullecernos, más allá de filias, de fobias, de diferencias políticas, ideológicas. Así es. Este es un proyecto de todas y todos los mexicanos y yo creo que habrá que conocerlo cada vez más para enorgullecernos. Pues muchas gracias, Rocío, por tu tiempo, por tu trabajo
y por toda la disposición hoy para conocer este gran proyecto. Gracias a ti y un saludo a todos. Gracias, Rocío. No quiero despedirme sin antes agradecer, no como secretaria de Morena, sino como mexicana, el esfuerzo de quienes ponen cuerpo y alma en este proyecto, así como a nuestra secretaria de Energía, Rocío Nale, una mujer que ha liderado con entereza y pasión este magno proyecto, acercando y formando a jóvenes ingenieras e ingenieros y haciendo uso del talento, la experiencia y la fuerza laboral, técnica, profesional de nuestro país, comulgando con los principios que se necesitan en esta cuarta transformación, demostrando ser una auténtica servidora pública, respaldando y acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador en los desafíos y retos del proyecto de nación, con la consigna de no fallarle al pueblo. Y además, entendiendo que ser secretaria de Energía significa defender la soberanía de nuestro país. Rocío Nale, el equipo que le acompaña y cada trabajadora y trabajador, con su incansable esfuerzo, están poniendo el nombre de México muy en alto y están haciendo historia. Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres.